tranquila. Vamos con Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y experto en manejo de datos. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, súper bien, ¿y ustedes? Bien, pues. Bien, también. ¿Con buena salud, bueno. Jorge? Sí, con buena salud. Ya. Un poco estresado por todo lo de los números y eso, estar encima de todo esto todo el día te pasa un poco la cuenta, pero bien. Oye, Jorge, hablando de eso, de los números, bueno, tú eres un asiduo ahí de estar explicando en las redes sociales qué significan o cómo se calculan los números. ¿Por qué no nos cuentas cómo ha mejorado, ¿no?, la entrega de datos por parte del Ministerio de Salud para los expertos en este tema? ¿O seguimos con los mismos problemas que con Mañalich? Seguimos con los mismos problemas. La diferencia más importante, y yo creo que sí es un paso que hay que reconocer, es la liberación de los datos del DEIS. Esos datos existían hace mucho tiempo, ¿eh? Estaban ahí y la gente dentro los consideraba y los conocía, pero estaban escondidos, digamos, ¿sí? Hay varias razones. La más clara es que porque hacen un trabajo que es súper meticuloso y que puede ir variando en el tiempo. Pero además de esos datos, son muy pocos los adicionales que tenemos, digamos, de calidad. Lo que seguimos recibiendo son los mismos informes que nos entregaba el MinSal en la época de Mañalich, y de hecho recibimos menos ahora, porque antes recibíamos un informe epidemiológico 2 veces a la semana. Hoy día, con los cambios de fecha, no hemos recibido el del lunes y estamos a jueves. Yo creo que ese ya no se va a entregar. Yo creo que se van a empezar a entregarlo una vez a la semana. Eso quiere decir que hay menos datos aún. Para la opinión pública, no sé qué pasa realmente con los científicos que están más cerca. Yo también he sido crítico de eso. Me parece que es muy malo que dividamos a la gente entre la que recibe información y la que no, incluso si son científicos. De hecho, es parte de lo que mi grupo de investigación ha observado, si quiere, exigido desde el principio, desde marzo, que los datos sean públicos para todos y que puedan accederlo los periodistas, los alcaldes, los científicos, la ciudadanía en general. Pero todavía estamos muy, muy lejos de eso, y yo creo que ya da un poco lo mismo. O sea, la oportunidad era en marzo, para poder haber auditado mejor las decisiones y haber ayudado a tomar las decisiones. Esperemos que las decisiones se tomen bien en adelante. Si no, igual sería bueno tenerlos para ver qué pasa en el futuro. Jorge, de esos datos que no se liberan, que no se entregan a tiempo, porque están las dos categorías, los que no se entregan a tiempo, los que se entregaron tarde, como los del DEIS, por ejemplo, luego de que hubiera polémica. Hoy día lo conversamos con Marcelo hace un rato, ¿se va a reactivar eso? Porque le preguntaron al ministro y hay centros de estudios que piden que se incorporen los datos del DEIS en el número de fallecidos. Para ti, ¿cuáles son los más importantes? O sea, mi pregunta concreta es, ¿qué es lo que la ciudadanía se pierde? ¿Cuáles son los datos que no estamos recibiendo y que serían importantes que desde el ministerio se transparentaran más y más claramente también? Lo que pasa es que lo que se pierde la ciudadanía es el que las personas expertas puedan cooperar. Eso es lo que se pierde la ciudadanía. Porque posiblemente a la ciudadanía le va a interesar poco tener una base de datos gigantesca con todos los casos, ¿sí? O sea, definitivamente lo que la ciudadanía quiere son cifras comunicadas de manera correcta. Que ese es un poco el ejemplo que estabas dando tú del DEIS. Hoy día todavía la cifra de muertos se comunica de manera incorrecta. Muy incorrecta desde mi punto de vista, y va a ser un bochorno pronto. ¿Sí? En 1 o 2 semanas más va a ser un bochorno, porque van a haber 1.500 muertos con PCR positivo que no van a estar en el conteo oficial. Y que de alguna manera van a tener que sumarlo porque va a ser demasiada la presión. Entonces, tienes dos caras de esta moneda. Una es la comunicación efectiva, y que todos puedan estar mirando, que la gente más experta pueda estar mirando que se haga una comunicación efectiva, transparente y correcta hacia la ciudadanía. Y la otra es que la ciudadanía pierde que expertos de distintas áreas estén apoyando al MinSal. Hoy día la cuestión parece más como una guerra. Desde abril la cuestión parecía como cero cooperación. Si tú ves, no hay datos que fluyan ni siquiera del MinSal hacia el Ministerio de Ciencia. Todavía no. Eso es extremo, y es súper difícil de entenderlo para la gente que está afuera. Nosotros con mi grupo estuvimos dentro. Dentro no había cooperación entre MinSal y el Ministerio de Ciencia. Y nuestra crítica era esa, ¿sí? Nuestra crítica era, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Ciencia no pueda plantarse aquí, por último acusar al presidente y decir,
oye, no puede ser que no estemos cooperando en esto, no puede ser que el Ministerio de Salud esté completamente cerrado, hermético, y nosotros tengamos que estar como ministerio, como otro ministerio, estar accediendo a documentos en PDF para tener los datos. Eso es inaudito y sigue siendo así. Eso... Y por alguna razón creo que ya pasó ya. O sea, en ese momento, para mí eso era un problema. Oye, Jorge... Yo creo que el Ministerio de Ciencia ya lo vio como perdido. Sí, ¿eso se debía a qué? ¿A que el equipo del ministro Mañalich no daba ese acceso o son finalmente la estructura que tiene el Ministerio de Salud con sus datos que no le permite, no sé, por esencia, entregarlos? Mi impresión es que es una cuestión más como de cultura. No estoy diciendo como que tengan poca cultura, sino que la cultura dentro de los ministerios es que yo resuelvo el problema y no coopero con los otros ministerios, pero este era el momento para cooperar. Claro, es inédito, una situación inédita. Mira, respecto de lo que tú dijiste que iban a conversar conmigo para ir al tema de Amazon, ¿sí? Que me parece que es de una rasquería extrema estar hablando de Amazon acá. Le voy a explicar después por qué. Cuando mi grupo estuvo cerca del tema de Epivigila en particular, en abril, por parte del Ministerio de Ciencia, le dijimos al Ministerio de Salud, esa plataforma hay que migrarla a la nube. Tal como está ahora, no va a funcionar, no va a dar abasto en el caso de que tú requieras demasiada gente entrando simultáneamente. No hay cooperación. O sea, en ese momento, incluso gente de mi grupo le hizo un plan. Este es el plan de migración. Estamos hablando te estoy hablando del 4 de abril. Sí. ¿Sí? 4 de abril. Entonces, estamos a 2 de julio y recién el sábado va a haber una migración a una plataforma robusta. ¿Sí? Aquí no se está trabajando con Amazon, no es como, me reuní con Amazon para trabajar. Lo único que hizo el ministerio fue comprar servidores, ¿sí? Que es como algo estándar. ¿Sí? En abril, Epivigila funcionaba en un solo servidor, escondido en el Ministerio de Salud. Mi grupo le dijo, esta cuestión se va a caer el viernes. El viernes se cayó, no sé, digamos, 8 de abril. ¿Sí? Estuvo, no sé, la mitad del día bajo el sistema. Entonces, cuando hablan como nos estamos preparando hace mucho tiempo, lo que hay es poca preparación, improvisación, cero cooperación con la gente experta en los temas. Y además una comunicación errática, porque si como en la conferencia de prensa ahora la subsecretaria dice, ahora tenemos junto con Amazon, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiere entregar ahí? Me queda muy poco claro. Claro. Eso te quería preguntar, cuando tú dices que es rasca, es como que estamos teniendo ayuda internacional, suena así, cuando en realidad lo que tú nos dices es que se compraron servidores nomás. O sea, es que es rasca porque es como, tenemos un montón de gente que está súper capacitada aquí localmente, a la que en buen chileno no la pescamos, y hoy día como que, ya, ¿sabéis qué? Lo que tenemos que hacer es que este sistema definitivamente, o sea, no funcionaba en abril, no funciona hoy día. El sistema es súper bueno, Epivigila, digamos, como un sistema de datos diseñado, pero la infraestructura técnica, digamos los servidores, la conectividad, no estaba preparada para una pandemia. ¿Sí? Pero eso lo sabíamos en febrero. En marzo era evidente, en abril ya estaba explotando en la cara. ¿Sí? De hecho, yo lo cuento esto como anécdota, pero yo a principios de abril, a mi jefe, al director del instituto en el que yo trabajo, cuando vimos cómo funcionaba esto, cómo estaba el sistema en ese momento, mi recomendación para él fue, lo que tenemos que hacer es una cuarentena ahora, pero solo para arreglar la infraestructura tecnológica para poder hacer trazabilidad. Porque en ese momento no teníamos la infraestructura y no la teníamos hasta la semana pasada. Entonces era como, ¿cómo diablos vamos a enfrentar una pandemia si no tenemos un sistema de información robusto? Entonces, eso, claro, ese es mi negocio, son los datos y los sistemas de información, no la epidemia. Pero incidía en la trazabilidad. O sea, la trazabilidad es clave. Claro. O sea, y la perdimos. A partir de abril ya la tenemos perdida. Ya que el tema es que desde el punto de vista epidemiológico la trazabilidad es clave. Para mí, desde el punto de vista de los datos, es clave tener una infraestructura tecnológica para darle soporte a un sistema de trazabilidad. Entonces, en abril no la teníamos un sistema que yo sigo diciendo que es muy bueno, a mí me gusta mucho Epivigila, como está conceptualmente hecho. ¿Sí? Lo que estaba claro es que
estructuralmente la arquitectura que tenía detrás, arquitectura, digamos, como tú puedes pensar que es la arquitectura con la que se construye un edificio, ¿sí? Estaba construido con palitos arquitecturalmente. Necesitábamos reforzarla para lo que se nos venía. Pero lo que parecía en ese entonces, y que yo creo que ahora está más o menos claro, es que la gente del Ministerio de Salud pensaba que esta cuestión se acababa en abril. Claro. Sí, o sea, el pic venía al final de abril, a mediados final de abril, a principios de mayo con suerte venía el pic y después se acababa. ¿Sí? Entonces, ese fue el riesgo, yo creo. Y ¿por qué digo ahora que rasca para mí hablar, posiblemente la palabra es poco científica la que estoy usando, rasca hablar de Amazon? Porque parece como que es como, ¿saben qué? Nos aliamos con esta super empresa que es la que va a venir a resolvernos el problema. Ese es como el mensaje, como los técnicos locales no son suficientemente buenos, entonces necesitamos esta cuestión grande que viene de afuera a salvarnos. Entonces nos salva la CPC, nos salva Amazon, nos salva como el capitalismo, nos salva no sé qué, como una cuestión como muy... Jorge, estamos conversando con Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile, experto en el manejo de datos. Si hubiéramos tenido acceso a estos datos que ustedes pedían desde el inicio y ustedes hubieran hecho las recomendaciones necesarias, ¿creen que los hubieran pescado o no? Porque parece que el problema también es que si los pescan o no, por parte del Ministerio de Salud y las autoridades. Lo primero es que yo no soy el llamado a hacer recomendaciones porque no soy experto en el área, ¿sí? Mi tema es datos transparentes, disponibles para todo el mundo de manera correcta y ojalá lo más completo y limpio posible. Ese es mi tema. Entonces, en ese momento, mi tema era tratar de tomar esos datos y pasárselo a la gente que efectivamente podía hacer recomendaciones. Epidemiólogos, matemáticos que estaban haciendo modelos, ¿sí? ¿Qué es lo que me hubiese gustado a mí? Yo en ese momento lo que yo pensaba realmente era que el ministro Q iba a golpear la mesa y a decir, se acabó esta cuestión, me pasáis los datos porque esta cuestión no la vamos a solucionar, ustedes mirando solo MinSal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo creo que podría haber pasado? Que la gente que estaba haciendo modelos, que estaban de alguna manera validando esta idea de cuarentenas dinámicas, on-off, cortadas de a pedazos, hubiesen podido notar que era imposible que eso diera resultado. Y podrían haber puesto el grito en el cielo y decir, ¿saben qué? No tenemos datos suficientes o con los datos que tenemos esta cuestión claramente no va a funcionar. Yo soy crítico de algunos colegas ahí porque lo que hicieron fue proponer esos modelos sin datos, sin datos, no tenían datos, no tenían formas de validarlo. Eso le dio pie al gobierno para decir, miren, hay unos modelos que sí validan lo que estoy haciendo, y se arrancaron con los tarros con una implementación que a todas luces no dio resultados. Entonces, las alertas podrían haber llegado un poco antes. Ahora, si la decisión al final igual la toma el presidente, posiblemente no nos hubieran pescado, pero yo creo que hubiéramos estado mucho más alineados en decir estas cosas no van a funcionar dados los datos que tenemos. Oye, y con los datos que tienes hoy día, Jorge, ¿qué dices tú respecto a la leve mejoría y cuál es el estado que tenemos en Chile hoy cuando hay personas que están pidiendo o hay voces que se empiezan a levantar pidiendo que no haya más cuarentena, por ejemplo, versus otros científicos que piden que aún es necesario reforzar más las medidas? Lo que yo creo es que no sé qué nos pasa en Chile, que somos como que estas cuestiones nos llegan y como que nos impresionamos. Es evidente que va a llegar la gente que va a pedir no más cuarentena cuando hay una comunicación de que estamos mejorando. ¿Y por qué digo que es evidente? Porque ha pasado en todos los países del mundo. Si es cuestión de mirar a los otros países, si no tenemos para qué estar innovando a cada rato. O sea, pareciera que usar Amazon es una innovación, pero ya lo hacían los demás países, compraban más servidores para que las cuestiones funcionaran, ¿sí? Entonces, si tú miras afuera, ves qué ha pasado con los países que relajan las cuarentenas por leves mejorías, que no tienen buena trazabilidad, vuelven a tener mucho contagio. No ha pasado otra cosa. Entonces, no deberíamos nosotros estar como impresionándonos, innovando. ¿Qué pasa en otros lugares cuando hay cuarentenas que son demasiado largas y que no solucionan el problema? Y cuando hay una pequeña mejoría, la gente empieza a salir a decir, no quiero más cuarentena. Pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos, ha pasado en otras partes, va a pasar en Chile también. Pero según tus datos, ¿estamos mejor? Lo dije en alguna entrevista hoy día, se lo había copiado a un colega de Twitter, hoy día lo copió el ministro también.
es difícil decir que tú estás mejor cuando tú estás cambiando el termómetro. El ministro habló de bajar de 39 a 38. García lo puso, Cristian García, que está con nosotros los lunes, pero este lunes fue feriado. Yo le copié una entrevista. Entonces, el tema es que si tú cambias el termómetro, medís de otra forma, finalmente, cuando yo veo la comunicación de las autoridades, yo pienso que están comunicando más para la encuesta, para tener un punto en la encuesta, que para explicar efectivamente la situación en la que estamos. Hoy día tenemos que llegar a una meta. Tú podrías decir, la meta es tener menos del 10% de positividad. Ojalá menos del 5%. Para llegar a esa meta estamos lejísimos. ¿Estamos más cerca que antes? No nos importa. Lo importante es que estamos muy lejos. Esa es la cuestión. Entonces, es muy raro. Si tú me preguntáis, ¿los casos nuevos han disminuido en Santiago? Sí, han disminuido en Santiago. ¿La positividad ha disminuido en Santiago? Sí, pero ha disminuido del 50%. O sea, no es una cuestión que estemos como... Para saltar en una pata. Hoy día yo lo acabo de escuchar y el ministro decía como que es muy bueno que no tenemos que mandar más pacientes a ventilarse fuera de Santiago. ¿Cómo va a ser muy bueno eso? Sí, hoy día leía también en un artículo que la gente comentaba positivamente que estaba el 94% de las camas ocupadas, de las camas UCI, y 94%, o sea, ayer había un médico que decía sobre el 80% es crítico, pero uno piensa, 94%, no está lleno, pues estamos bien, y claro, la comunicación de riesgo es súper equivocada. Sí. Oye, Jorge, yo no sé, Marcelo, tú tenés una pregunta, yo tengo una pregunta más como... Sí, para ir redondeando, solamente una noticia de último minuto: murió Ángela Geria, la mamá de la presidenta Bachelet, a los 93 años, está internada desde ayer en el hospital Fach, ha fallecido hace pocos minutos, a las 11 de la mañana se comunicó su fallecimiento, así que bueno, un saludo solidario a la expresidenta y a toda su familia por la muerte de su madre. Sí, lo vamos a estar comentando más en un ratito porque van a empezar a salir reacciones. También me apena mucho esa situación. Ella afuera, va a ser muy difícil también poder llegar a acompañar a su familia. Jorge, yo para cerrar quería preguntarte lo siguiente, porque tú eres parte de este grupo de científicos, en tu caso experto en datos, que ha estado muy presente, como decía Marcelo al principio, en las redes sociales, dando entrevistas, teniendo un rol público, que más allá de tu expertise, que tiene que ver con cómo incorporamos nuestro conocimiento al servicio de la comunidad en una pandemia como esta. Y te he visto dar entrevistas tristes, como tú dices, estresado por los números, como partiste ahora, de distintas... poniéndole emoción. Yo el otro día veía una entrevista tuya y la repliqué porque me pareció una entrevista que además transmitía no solamente evidencia científica, sino que además humanidad, hablando de los fallecidos. Y la pregunta que te quiero hacer es, me imagino que nadie se imaginó estar en un contexto como este hace un año atrás, pero ¿cómo te hubiera gustado a ti que fuera? ¿Cómo te hubiera gustado a ti estar enfrentando esta situación y desde el rol que tú pudieras haber cumplido, estar aportando de alguna manera para que quizás hubiera sido distinto el escenario? Chuta, es difícil la pregunta, pero a ver, te voy a ser bien sincero. Cuando a mí me invitaron a participar inicialmente, la forma de participar en esta mesa de datos, ¿sí? Yo fui, o sea, hoy día, yo todavía, si a mí el MinSal me dice, vete a trabajar acá a tiempo completo, yo me voy a trabajar allá a tiempo completo para ayudarle con los datos. O sea, no tengo dudas respecto de eso, ¿sí? En ese momento yo dije, ya, bacán, estábamos hablando de final de marzo. La cuestión puede ser que podamos ayudar, puede ser que podamos hacer algo positivo, ¿sí? Pero a la semana me di cuenta de que no iban a liberar los datos. De hecho, yo le dije a mi jefe directamente, le dije, ¿sabes que yo voy a seguir ayudándote con esto? Pero las 2 o 3 señales que hemos tenido, que cuando pase la pandemia podemos conversar en detalle y hacer historia de esto, me dicen que no hay ganas de cooperar, ¿sí? Y para alguien como yo, científico, digamos, ingenuo políticamente, ahora he aprendido un poco más, pero súper ingenuo políticamente, no me entraba en la cabeza, no es una cuestión que yo pueda entender. Entonces, el nivel de frustración y de depresión es gigantesco. Es como, yo lo pensaba así, o sea, como la razón para la que tenemos un Ministerio de Ciencia es para este momento.
la razón para la que yo he estudiado mucho tiempo y poder ayudar a la ciudadanía con las cosas que sé es ahora. Y es como, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no solo yo? ¿Por qué no lo puede hacer un montón de gente? ¿Sí? Y yo creo que estamos sumamente atrás en eso. Y todavía veo que, incluso pasando el tiempo, todavía veo gente como que no quiere compartir datos, información, como que primero es sacar como una ventaja personal, a ver si yo puedo quedar mejor en esto. Y yo creo que esa es una cuestión como que está como arraigada en muchas de las formas que nosotros trabajamos. O sea, las últimas declaraciones del exministro, que es como que no quería compartir los datos porque podían ser municiones desde el otro lado, para mí eso no me entra en la cabeza como científico, pero supongo que si las decisiones las están tomando políticos que tienen que ver otros temas, supongo que es razonable desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, a mí me hubiera gustado tener como un ambiente 100% de cooperación, que ojalá el Ministerio de Ciencia hubiese jugado un rol ahí como muy importante. Y si puedo decir algo, no sé, por ejemplo, tú veis como posiblemente la peor persona que está hablando de esto en el mundo es Donald Trump, ¿sí? Que sale y da una conferencia de prensa y habla puras cabezas de Estado. Pero al lado hay un científico que se para después y lo desdice. Claro. Y dice, ¿sabes qué? Esta cuestión que acaba de decir el presidente no es tan así. Deberíamos, otra cosa la que hay que hacer. Y el científico lo desdice y Donald Trump lo mira con cara de... Pero ahí está ese científico, ¿sí? Y hace una buena comunicación. En Chile no existe eso. Es como que tú solamente puedes estar parado al lado del político si es que va a corroborar lo que el político dice, y esa cuestión me parece que nos hacen muy mal. Y ha costado muchas vías. Jorge Pérez, investigador del Departamento de Ciencias en la Computación de la Universidad de Chile, experto en el manejo de datos. Jorge, una gran conversación. Muchas gracias por tu punto de vista y también por ilustrar lo que estaba sucediendo y lo que sucede entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y los problemas que están enfrentando los científicos para poder ayudar. Y claro que necesitamos esa ayuda a todos los chilenos, ¿eh? Y sobre todo el gobierno también necesita ayuda e impulsar esto rápidamente para que bajemos los contagios, bajemos las muertes rápidamente y tratar de volver a retomar la senda de todo lo que veníamos haciendo, pues desde el plebiscito hasta el tema económico. Ya pues, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Chao. Chao, Jorge. Chao, Jorge.